duda, hay mucha expectativa con relación a lo que podría ocurrir en el país con una ratificación de la reforma de este artículo 248 que modifica el procedimiento para, sin duda alguna, para hacer modificaciones a la Carta Magna, por un lado. Por otro lado, también esto se da en el contexto de una audiencia que se generó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado, entiendo, no se hizo presente, ¿no? Sí. Sí, cuéntenos un poquito sobre sí, en efecto, mira, sobre el segundo punto, varias organizaciones, la sociedad civil, básicamente organizaciones de defensa de los derechos humanos, solicitaron a la comisión que incorporara dentro de los temas de su sesión pública, de su periodo de sesiones la semana pasada, el tema de El Salvador y específicamente en dos aspectos: institucionalidad democrática y reformas constitucionales. Pues lamentablemente el Estado salvadoreño no acudió a la audiencia. La audiencia fue el día martes, el día lunes envió una nota diplomática diciendo que no iba a asistir. Esto es triste porque cuando los gobiernos no acuden a este tipo de audiencias, lo que están haciendo es prácticamente, Ernesto, ¿sí? Como dice, aislándose, sí, ¿no? del una evasión mundo, de los que estuvimos ahí presentes es pues que El Salvador ya está en una situación de anormalidad jurídica en razón de la inconstitucional reelección. Dos, que se advierte que esa reelección, que para decirlo en términos, digamos, jurídicos, ha significado una mutación de la Constitución, ¿no? Porque sin reformarla, en realidad ha cambiado un tema, ¿no? En El Salvador está prohibida la reelección presidencial inmediata, pero a pesar de ello se dio esta reelección, entonces ha existido una mutación ilegítima. Eso se advierte como el primer paso en imponer un nuevo régimen constitucional o fundamental en El Salvador. Para reformar la Constitución se necesita que intervengan dos legislaturas. Una la acuerda con mayoría simple y la siguiente legislatura la debe de ratificar por mayoría calificada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede por 2/3? ¿Qué es lo que sucede? La reforma que se hizo el 29 de abril, amigas, amigos, ¿no? Es que una misma legislatura va a poder acordar la reforma y ella misma ratificarla, lo cual a efectos prácticos, Ernesto, significa eso, que en cuestión de minutos podrían reformar la Constitución. Eso iba justo para que usted, en su calidad de conocedor de la materia y desde su perspectiva, un poco hablar de ese tipo de implicaciones que tiene el hecho de permitir que una misma legislatura pues apruebe y ratifique una reforma constitucional. Esto en comparación con el proceso actual, que obviamente requiere la ratificación de una legislatura subsiguiente. Perdóneme un poco si me equivoco. Es lo correcto, es lo correcto. No, es totalmente correcto. Es la legislatura subsiguiente es la que debe de ratificar lo que tal. Así como, tal y como está hoy. Hoy, todavía está así. Como todavía está así, lo que se hizo fue, en la legislatura pasada, el 29 de abril, se acordó la reforma, pero todavía no ha sido ratificada. Entonces todavía sigue el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que pasaría, Ernesto, si se llegara a aprobar esta reforma? Es que en la práctica Nuevas Ideas podría cambiar la Constitución en una mañana. ¿Cuáles son los principales argumentos que se han presentado o que han presentado las organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar lo que se desea con este? Sí, mira, se hicieron varias solicitudes, ¿no? En primer lugar, una respecto de la reforma, que la comisión le pida al Estado salvadoreño que deseche esta reforma que está aprobando, ¿no? La del 248. Y luego se hicieron algunas peticiones vinculadas con la ausencia de funcionamiento de justicia constitucional en el país. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, para que veamos cómo se trata de que esta sala impuesta en realidad no sirve como un instrumento de control del poder, que es lo que debería de ser. Sí. Contra esa reforma que se aprobó el 29 de abril, desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, hace 6 meses se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad. Están engavetadas contra esa reforma. ¿Me entiendes? O sea, entonces tú dices ahí, bueno, mire, en este país
significa que no funciona, ¿no? Porque si quien debería de controlar, digamos, los abusos o no del gobierno es una sala de lo constitucional en los temas constitucionales y no lo hace, entonces significa que no está funcionando. Y ponían otros ejemplos. Por ejemplo, por parte del IDUCA se le informó que se habían presentado en los últimos 2 años más de 6.000 habeas corpus y que solamente habían resuelto a favor, creo que 14 o algo así, que los demás eran rechazados. Esto significa pues que en realidad la justicia constitucional en el país no funciona, ¿no? Entonces se le hicieron varias peticiones a la comisión. 1, que la comisión le pida al Estado salvadoreño que deseche la reforma. 2, que le dé prioridad el Estado salvadoreño a todos aquellos casos que tienen que ver con la libertad, es decir, con las personas detenidas ilegalmente. Aquellas resoluciones que emitiera en algún momento también la Sala de lo Constitucional, algunas de ellas, perdónenme un poco, no recuerdo. Pues, es que yo no recuerdo que hay alguna que diga, vaya, esta tocó un tema esencial y vital y sobre todo, digamos, del núcleo de la Constitución. Aquella relacionada con desaparecer de un solo plumazo, como decimos a buen salvadoreño. El tema de los diputados suplentes, por ejemplo, también recuerdo. Pues sí, no, vamos a ver, yo fui muy crítico de muchas decisiones de la sala del periodo, es la sala del periodo 2009-2018. Yo soy muy crítico, ahí están mis escritos, ahí están mis comentarios. Antes no escribía en el periódico, antes no usaba X, pues, pero digamos, la gente sabe, pues hasta me decía, no los critiques tanto, me decían, pero sin embargo desde la academia lo que toca es, digamos, evaluar y ver la calidad, ¿no? Okay. Hay publicaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, critico esto de que dijeron que únicamente cuando se fue, por ejemplo, lo de las listas abiertas, en mi opinión no procedía, ¿no? Pero entonces tal. ¿Cuál es la última fecha para que la Asamblea ratifique el artículo 242? Si es la reforma al 248, la última fecha sería el último día, o sea que sería el 30 de abril del 2027. O sea, ¿y si fuera el otro año? No hay ningún problema. O sea, no hay problema. O sea, se refiere, la pregunta es enfocada a que este año pues no es obligación hacerlo. No es obligación hacerlo. Como lo puede hacer la siguiente legislatura y como la aprobó la anterior. Ajá. La aprobó el día 2 días antes que terminara, el 29 de abril. Entonces la siguiente legislatura comenzó el 1 de mayo del 2024. Entonces tiene todo este tiempo. Por supuesto, esa reforma es inconstitucional. Esa reforma es inconstitucional, pues, pero el problema es que ya se presentaron las demandas y no resuelven. Pues. Doctor, le dejé planteada la pregunta. Hay voces ahí que cuestionan el rol de las organizaciones, de ustedes, que son opositores al gobierno y que todo hay de fondo una situación política. Por lo menos lo puedo decir personalmente. ¿Qué les dice a ellos? Pues yo les digo que pues, por parte de este servidor y hasta donde sé de las organizaciones, por lo menos digamos las que me invitaron a acudir ante la Comisión Interamericana, yo no veo ninguna postura política, veo una fundada y seria preocupación por el país. Este servidor ejerzo la política en el sentido que un ciudadano que se expresa, pero yo no ejerzo política partidaria, nunca he pertenecido a un partido político. Las personas que yo sé, las organizaciones, tampoco están financiadas por partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, Fundación para un Debido Proceso, el IDUCA, ¿no? O sea, Cristosal. Todas las personas van a tener algunas preferencias ideológicas, pero quiero hacerlo claro. Mire, preferencias ideológicas no significa estar a favor de un partido. Esta reforma, en combinación con otros cambios que se han hecho recientes dentro de la estructura de poder en nuestro país, a su criterio, ¿representa entonces una amenaza, digamos, para los derechos democráticos? No, yo creo que más allá de una amenaza, ya es una realidad que El Salvador, en primer lugar, dejémonos de eufemismo, El Salvador dejó de ser una democracia. El Salvador no es una democracia. Pero además de eso, en El Salvador se violan masivamente los derechos humanos. Y yo quiero decirlo, yo sé que a veces la palabra, que democracia, que derechos humanos, suena algo abstracto, pero no lo es, Ernesto, amigas y amigos. Vamos a ver. Derechos humanos, ¿qué es? Vida, libertad, salud, educación. Evaluemos, en este gobierno,
no ha habido violaciones, no ha habido, si el mismo dictador ha reconocido que han puesto en libertad a 8.000 inocentes, de 80.000 detenidos es más del 10%. O sea, eso te está diciendo que el sistema no funciona, que admitan que lo que Ulloa groseramente le llamó margen de error o daños colaterales, son más de 8.000 vidas que han destruido. Entonces, imagínate, esas personas, algunas han perdido la vida, inclusive porque han fallecido, digamos, bajo la tutela del Estado, han sufrido torturas, no han tenido derecho a defensa, pero además de eso, salud, educación, amigas y amigos. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Y no le está reduciendo el presupuesto de salud y el presupuesto de educación, y está aumentando el presupuesto de Casa Presidencial para más propaganda y de la Fuerza Armada. Entonces esos derechos humanos no se cumplen, Ernesto. No es una amenaza, es que ya lo está padeciendo la gente. Si en este caso la Comisión Interamericana emite un comunicado, recomendación para que el país, digamos, no se observe, se detenga, mejor dicho, esta ratificación, Sí. que ya no es reforma, es ratificación. Es una ratificación. Es una ratificación. Sí. Mira, ¿Cómo influiría esto en un proceso legislativo en curso, digamos, en la Asamblea directa? Digamos, sería una presión diplomática únicamente, digamos, no es una... No es No es constitutiva obligatorio, no es una obligación internacional de El Salvador hacer caso a las opiniones de la Comisión. Por supuesto, la Comisión, vamos a ver, en lo multilateral significa que no estoy aislado, si lo queremos ver. Esto es como que, digamos, en una comunidad, en un barrio, en una colonia, hacemos la junta directiva. Yo no puedo estar aislado, debo estar en contacto con todas las otras personas. Entonces, ojalá que la Comisión se pronuncie. También se le pidió que El Salvador quede incluido, no, otra petición que le hice, que quede incluido, que se llama el apartado 4B, que es que significa que El Salvador quede dentro del listado de los países que violan derechos humanos. Venezuela está incluida ya desde muchos años, Nicaragua también, pero estos países ya perdieron la vergüenza, ¿no? En un momento dado estuvo Guatemala por el tema de la persecución contra fiscales y jueces que lucharon contra la corrupción, y queremos pues que El Salvador quede ahí incluido, pues por lo menos para que sirva de una presión, Ernesto, y ojalá que la Comisión se pronuncie sobre este tema. Sabes que uno de los comisionados, un comisionado, creo que es de Barbados, decía: pero ¿cómo van a cambiar la Constitución tan rápido? Decía, si en mi país, decía, para cambiar la Constitución, ese es un debate, dice, que lleva años. Digo, sí, pero en El Salvador ya ves que la acordaron en 2 horas, ¿verdad? Costa Rica tiene una modalidad también, creo vamos que son a ver la cuántas, última. Son varias lecturas para hacer las reformas, pero son 2 legislaturas también. Okay. Sí, no, y es una cultura, digamos, de no cambiar. Mira, si queremos ponernos en países democráticos, mira, Suiza hizo la última reforma a su constitución hace unos 15 años. Se tardaron 6 años discutiéndola. 6 años. Pues digo, sí que, como aquí decimos, que vamos a hacer Suiza, que vamos a hacer Singapur. Sí, no, con usted yo recuerdo que conversé este tema y en honor al tiempo, y usted me decía, es que no es malo hablar en cambiar o actualizar. No sé si me equivoco, palabras más o palabras menos, doctor. Claro, usted me decía que no. Sí, no es malo, pero claro, hagámoslo con un debate, con una participación de todos, no porque vengan unos diputados que ni siquiera saben por qué votan. No, en El Salvador, a los señores que les dicen pollabutones no es un insulto, es una descripción de un hecho, porque no saben de qué votan. Entonces no se pueden hacer así las reformas. Después de tener esta constante y permanente lluvia, sí, ¿cómo está el país? Ahora mismo tenemos 2 escenarios a los que les estamos prestando mucha atención. De hecho, hay altas probabilidades que subamos, que después de la reunión clínica que ahora tengamos, probablemente hay algún cambio en la alerta estratificada. Los 2 escenarios puntuales en los que nos estamos enfocando son la zona costera. Hay que recordar que ya teníamos nosotros un caudal muy importante en el Río Grande de San Miguel, en el río Lempa, en el río Paz. ¿Por qué? Aunque a nosotros nos empezó la lluvia el sábado por la tarde y no de una manera tan persistente, en Honduras estaba lloviendo desde el día miércoles. Muchos ríos de nuestro país tienen parte de su cuenca en territorio hondureño. En ese sentido, mucha de la lluvia que se precipitó en la zona sur de Honduras ahora mismo pudiera estar
dentro de los caudales de nuestros ríos, tal cual es el caso de Huascorán, Torola, también el Zumpul. Estamos hablando del río Lempa y el río Paz. Son crecidas que se dan producto de todo lo que... Exactamente. Lo voy a parafrasear a los estilos salvadoreños. Lo que hay arriba, allá, al otro lado, pasa. Y de hecho es así, ¿verdad? De hecho es así. Si hablamos de cuencas, si hablamos de territorios que tienen que ver con el recorrido de un río, la zona alta podríamos decir que es la zona Honduras, Guatemala, El Salvador. Lo que hay arriba cae, viene para abajo. Viene para abajo. Eso es así. Entonces, ¿qué significa? Esa es la amenaza que tenemos ahorita. Ese es uno de los dos escenarios. El otro escenario al que ya le estamos prestando mucha atención es el que tiene que ver con los movimientos en masa. Eso sucede, don Ernesto, en todos los distritos de la Cordillera del Bálsamo, de la cadena volcánica. Estamos prestando mucha atención a lo que está sucediendo también en la cordillera entre Apaneca, Ataco, Huayúa, Salcuatitán, todos esos distritos que ya sabemos pues que son territorios muy susceptibles a tener este tipo de... Y por supuesto las inundaciones urbanas. Todo indica que vamos a seguir teniendo lluvias probablemente no tan copiosas como lo hemos tenido el sábado y el domingo y parte de hoy en la madrugada, pero el periodo lluvioso aún no termina. Ok, han sido copiosas, sí, hemos tenido sábado prácticamente todo el día, al menos en la zona... Al menos en la zona de la capital hemos tenido lluvia. En algunos puntos hemos llegado a tener más de 80 milímetros. ¿Verdad? Eso a esta altura del año... Para ser más consistentes de medirla por los milímetros que caen. Exactamente. A esta altura del año, don Ernesto, y a fin de que nuestra teleaudiencia tome nota, a esta época del año, tener 80 milímetros después de haber tenido durante todo el periodo lluvioso lluvias pero muy importantes. Bueno, si solo el campo depresionario de junio, aquel que fue del 17 al 27 de junio, nos dejó un promedio de 800 milímetros, cuando el promedio anual es de 1800 y entre 1800 y 2000 milímetros, a esta altura tener 80 milímetros después de haber superado el promedio en muchos lugares, es motivo de estar muy atento, es motivo de estar muy alerta. En función de eso también pues es que se decretó la alerta estratificada, ¿verdad? A ver, no sé si podríamos tener ahí la imagen del radar nuevamente, quisiéramos ver. Entiendo de que ya está este fenómeno, es decir, la depresión tropical Sara, ya está sobre el sector de Belice, ¿no? De hecho ya salió. Ya salió. Sí, ya salió. Esa es la actualización que tiene, porque según el pronóstico estaríamos prácticamente ya teniendo una degradación para las próximas horas. ¿Estaríamos qué? Ahora mismo ya es depresión tropical. Ya estamos entonces prácticamente... Y de hecho, si vemos el mapa, lo que en nuestro país está sucediendo en este momento es un arrastre de humedad del Pacífico hacia tierra salvadoreña por el mismo fenómeno, ¿verdad? Ya el fenómeno básicamente se ha degradado a depresión tropical, podríamos decir que ya no tiene mayor influencia, sin embargo estos remanentes son los que nos van a dejar lluvia. Son los que nos van a dejar lluvia durante... Dicen los expertos en situaciones de riesgo que es lo más peligroso. Exactamente. Es decir, por el tipo de permeabilidad en la que está entrando, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué también es mucho más peligroso? Porque, mire, a veces a nosotros como que nos da mucho temor hablar de huracanes o pensar que nos va a impactar un huracán o una tormenta tropical. Pero dependiendo de la velocidad, don Ernesto, básicamente esos entran en la mañana y se van en la noche, si las condiciones son óptimas, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de depresiones, que la velocidad de los vientos ha bajado, debería preocuparnos más porque son mucho más estacionarios. En la medida en que son más estacionarios, nos pueden dejar precipitaciones mucho más importantes que los que podría dejar un huracán que entra, sale y se va, ¿verdad? Entonces, ese es diría yo, desde mi punto de vista, eso es algo a lo que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. ¿El sistema de alerta cómo está? ¿Está traficado? Sí, ahora mismo tenemos... Territorio, ¿no? Exactamente, ahora mismo tenemos toda la zona costera en alerta amarilla, todos los distritos de la zona costera en alerta amarilla. También en el área metropolitana, básicamente hay 3 departamentos en alerta amarilla: La Unión,
San Miguel, San Salvador y toda la zona costera. ¿En razón de qué? En razón de que tenemos esa alerta estratificada. Como le comentaba antes de irnos a la pausa, nosotros hacemos una ponderación del riesgo, es decir, ahora mismo, después de 48, 72 horas de lluvia persistente, tanto en El Salvador como en el territorio hondureño, sobre todo en el sur, que termina incidiendo en algunos ríos de nuestro país, el escenario de riesgo más latente, diría yo, es que tengamos inundaciones. De hecho, ya tuvimos, ya posteaba el señor ministro de Trabajo, también otras personas. En Cuiznahuat, el día sábado, tuvimos el desborde de una quebrada que terminó afectando un total de 11 viviendas, a las cuales pues ya se les dio asistencia, ya se les ha recuperado parte de sus bienes perdidos, se les ha dado kit de alimentos y todo lo necesario para su continuidad, ¿verdad? También tenemos 2 albergues activos, uno en La Unión y otro en San Miguel, que justamente esas personas decidieron albergarse a partir de que el nivel del agua estaba creciendo lentamente, ¿verdad? Pero igual pues termina siendo una inundación en la zona donde ellos vivían. Así es que el resto del país está en alerta verde. Como todos los días, este día estaremos acompañando o como invitados en la reunión clínica que sostiene la Dirección de Observatorio de Amenazas, que pues no es nuestra fuente principal de información científica, ¿verdad? Y a partir de ahí pues determinar si continúa el país así o si hay algún cambio en la alerta. ¿Qué tipo de asistencia se les está proporcionando? Pregunta acá a Protección Civil. Bueno, asistencia a las familias afectadas, dice, ¿y a dónde están resguardadas? Dice, ¿hay albergados? Hay 2 albergues, sí. ¿Cuál es el...? Hay 2 albergues, uno está en La Unión y otro aquí en La Libertad. La asistencia que se les provee, y básicamente lo hemos convertido en algo sui generis, don Ernesto, desde que pues se nos ha dado la oportunidad de dirigir y obviamente dirigir el sistema nacional y por supuesto trabajar de la mano con la población y las instituciones del sistema. La asistencia, en primer lugar, se evacúan, se les provee alimentación servida, se les provee alimentación, se les provee abrigo. Se suman las instituciones que tienen que ver con la función de albergue. Estoy hablando del despacho de la primera dama, estoy hablando del Ministerio de Salud, policía, es decir, todos los que tenemos la responsabilidad de velar porque las personas que están albergadas no solamente estén seguras, sino que tengan todo lo necesario para una subsistencia digna. Durante su estadía se les da un kit de higiene personal. Cuando ellos ya deciden retirarse porque el agua pues paró, etcétera, a todos, absolutamente a todos, se les brinda un kit de alimento, pensando en la continuidad de la vida de ellos y sobre todo considerando que algunos puede ser que perdieron lo que tenían, ¿verdad? En ese sentido, pues todos, absolutamente todos se van del albergue con un nuevo kit de higiene y un kit de alimentación. Si es que perdieron, por ejemplo, su ropa y todo eso, se les brinda un kit de abrigo y hay también un kit que se llama kit de sueño. ¿Qué es el kit de sueño? Es un kit que lleva sábanas, almohadas, es decir, lo necesario para que puedan dormir, ¿verdad? A ver, esta ayuda que el presidente ha ofrecido y ha entregado de $300, ¿ustedes lo están canalizando a las familias? ¿Y cuál es el estudio o el impacto que esto ha tenido excelente pregunta. En la agricultura? Lo que nosotros hacemos, en primer lugar, don Ernesto, hay 2 tipos de evaluaciones. Una evaluación que tiene que ver explícitamente, y eso es algo muy técnico que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A partir de la evaluación de daños que hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pasa a un segundo momento que se llama estimación de pérdidas, porque una cosa son los daños puntuales que genera el fenómeno y otra cosa es hacer la estimación de pérdidas. Por ejemplo, si se dañó una manzana de maíz, en el corto o mediano plazo, ¿cuántos sacos de maíz iba a significar para la familia? Entonces es cuando empezamos a hablar de pérdida. Esa es una evaluación que se hace. La otra evaluación es la que nos compete a nosotros para determinar, por ejemplo, si
los daños se concentraron en una zona agrícola, pero que también es una zona de población, de vivienda o hay infraestructura de habitación, se hace la estimación de daños también y en función de eso se hace el informe y a partir de ahí es el dato que el señor presidente Nayib Bukele ahora mismo está dando de la cantidad de familias que serían beneficiadas con este proyecto. ¿Viviendas se tiene, me decía? Sí, hemos tenido ya una contabilidad 11 viviendas anegadas. Hemos tenido 11 viviendas anegadas, 2 con daños muy importantes, que son las de Cuisnahuat, ¿verdad? Son las familias de Cuisnahuat. Ahora mismo también tenemos un equipo que está viendo todo lo relativo a los daños en Barra Salada, que es otra de las zonas en las que casi siempre hemos tenido afectación cada vez que tenemos un fenómeno. Ok, corro así en el tiempo. El ofrecimiento de la ayuda a Costa Rica para apoyar a los afectados del huracán Rafael. ¿Cómo está la misión humanitaria que está allá? Bueno, muy bien, cumpliendo con la misión. Está todo el personal empeñado. Hemos estado recibiendo informes del responsable o el jefe de la misión, que es el mayor de bomberos, Antonio Vázquez. Obviamente también anda un contingente de protección civil, de la policía, del cuerpo de bomberos, ¿verdad? También un contingente de la Fuerza Armada, de la Unidad Humanitaria de Rescate, todos, absolutamente todos, trabajando de manera conjunta. Han llegado a las zonas a apoyar a las familias, se está entregando ya la asistencia humanitaria relativa a kit de higiene y kit de alimentos. Hemos podido observar imágenes pues, de la muy cálida recepción que le dan las personas a cada lugar que llegan, ¿verdad? Así es que puedo decirle categóricamente que podríamos establecer que la misión ha sido todo un éxito. Ok,